Bueno, creo que ya están todos y si no, por lo menos están la mayoría. Eh, Vamos entonces a avanzar con un tema que necesito que sepamos ya todos, ¿vale? Seguramente hoy no vamos a terminar de evacuarlo por completo, de saberlo por completo, entonces la próxima semana lo terminaré. Por ahora, yo quiero que ustedes sepan, comprendan el concepto de lo que es el protocolo como tal, ¿de acuerdo? Esto como base fundamental para los ejercicios que van a hacer de animación, perdón, de maestría de ceremonias, ¿vale? De presentación de eventos eh, solemnes o de protocolo de eventos más solemnes. Ya vimos lo que es la parte de animación y pues establecimos que en la parte de animación, digamos que hay un poco más de libertad, es un poco más de informalidad, ¿cierto? Y cuando ustedes hagan el tema de los concursos, se van a dar cuenta que se requiere de carisma, de una alegría, de un ánimo constante y de una actitud mucho más animada, por supuesto, como lo indica la palabra, animación. En este caso ya nos vamos a poner un poquitico más solemnes, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner un poquitico más serios en el sentido de la actitud a la hora de presentar un evento de estas características. La maestría de ceremonias, como veíamos, se trataba más de la formalidad, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con este tema que vamos a tocar a continuación, que es el tema del protocolo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es protocolo? Más o Profe, yo menos, lo profe. asimilo de pronto con, uy, bueno, yo lo asimilo de pronto con las palabras ceremoniales que se ven en eventos como matrimonios, como en 15 años, bautizos. Sí, Kevin. El orden, profe, ¿no? Orden de, De lo que uno vaya a decir, profe, las palabras que se vayan a utilizar. podría ser, Sebastián. Profe, pues no sé, yo entiendo protocolo como todo lo que se debe hacer o no dentro de la ceremonia que se está realizando. Por ejemplo, lo que se puede hacer al momento de una boda o todo, o sea, como el paso por paso de la ceremonia. Sí, pues tiene la idea, Santiago. Profe, yo pienso que es como eh, en un evento o en una reunión, es como los parámetros punto por punto de lo que se va a realizar para llevar un orden de lo que se está presentando. Tanto eso debe llevar el tiempo de la hora de inicio y de la hora de finalización. Sí, está más o menos bajo, por el mismo concepto de Sebastián. ¿Milena iba a decir algo o está por la misma línea? Sí, profe, lo mismo, pues seguir un orden, digamos que establecerlo, como por ejemplo en una izada de bandera, que uno sabía que al principio iban las palabras, luego seguían las personas, los que recibían la mención, el honor, y pues un acto final, ya. Exactamente. Es correcto, van por la misma línea. Y sí, digamos que tomando un poco el concepto de David y de Kevin, digamos que tiene que ver mucho con la parte de reglas, ¿cierto? Y como ese conjunto de ideas y de normas mmm, que se hacen en un evento, ya sea una ceremonia diplomática o una ceremonia de Estado, ¿cierto? En fin, entonces, aparte de eso, protocolo también se le puede llamar a esa serie de costumbres que se van imponiendo o que se van volviendo tradición y que se vuelven también una guía para el desarrollo de cualquier actividad. Entonces, por ejemplo, digamos que actualmente estamos siguiendo un protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Si lo vamos a poner en este tema de la pandemia. Entonces, dentro del protocolo de bioseguridad, ¿qué podemos tener en cuenta, Milena? El lavado de manos, el distanciamiento social, la ventilación en lugares cerrados. Correcto. Ese tipo de normas se van volviendo tradición, ¿cierto?
se van volviendo tradición y se vuelven casi que costumbre en la vida. No sé si de pronto ustedes han visto que la gente, sobre todo nuestros papás o nuestros mayores, cuando llegan a una iglesia, a una catedral, cuando digo iglesia me refiero a una catedral, a una parroquia, siempre se arrodillan y se echan la bendición. Sí, señor. Sí, Y señor. uno, O en y un uno cementerio. guardando también esa costumbre de ellos, pues los imita y también se arrodilla y se echa la bendición, ¿cierto? Uno los ve que Sí, hacen profe. eso. Entonces, eso es un protocolo que a ellos les enseñaron seguramente y que lo fueron traspasando de generación en de generación, ¿cierto? Y, perdón, de generación en generación. Y, sí, porque si no se molesta a alguien. Y la gente lo sigue haciendo, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos protocolo, ese conjunto de normas, ese conjunto de actividades que se desarrollan, que luego se vuelven una guía para hacer un evento o un ejercicio o una actividad, ¿vale? Entonces, dicho eso, muchachos, también vale la pena decir que debemos tener en cuenta tres conceptos diferentes para no irlos a confundir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un concepto, el que nos hablaba David, que es el concepto de ceremonia o de ceremonial, ¿cierto? Y básicamente son las formalidades, para un ceremonial son las formalidades o el protocolo ceremonial, es para la serie de formalidades que se utilizan en los actos solemnes o públicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hablemos de lo que decía Milena, por decir algo, un orden del día, eso lo vamos a ver más adelante. Perdón, el orden del día. Entonces, primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno de la ciudad o de Bogotá. Tercero, palabras del rector, tal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de formalidades es lo que se llama un ceremonial. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todo eso, los cantos de los himnos. No, los que les gusta el fútbol y los que no les gusta, me imagino que habrán visto en las transmisiones de fútbol que hay un ceremonial antes del inicio de los partidos. ¿Alguno de los que les gusta el fútbol, lo puede describir? Los cuando ponen el himno de cada. El himno, pues se forman en una línea, Pues no sé, luego está el profe. saludo. El Ah, bueno, nacional. Bueno, pero espere. De a Pero, uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Entonces, Mari dice que los himnos. Milena, pues se forman en una línea, reciben, pues se escuchan los himnos y ya luego viene el saludo protocolario entre los dos equipos y el equipo arbitral. Las respectivas Sebastián, fotos. Sí, exacto, eso era lo que iba a mencionar, sí. Kevin, En algunas ocasiones también la presentación de los jugadores. en algunas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en deportes de conjunto, donde hay la nómina es más corta, por ejemplo, baloncesto, fútbol de salón. Ustedes lo han visto en locución deportiva. Entonces, sigamos por esa línea. Entonces, por Profe, la ejemplo, foto. La foto, ¿cómo? ¿Qué? la foto. Ah, sí, la foto. La foto que nunca sale. Perdón, Eso. una pregunta, profe. Sí, dime, Mari. Digamos, cuando es así en lo de fútbol, cuando ellos salen como que van a entrar a la cancha, ¿eso hace parte, digamos, que de ese protocolo ceremonial o solamente digamos que es como la presentación y el himno y todo eso? No, eso hace parte del protocolo Hace ceremonial. Lo que pasa es que no está dentro del reglamento que se haga, pero digamos que se adaptó porque se vino haciendo de generación en generación, se vino haciendo este tipo de protocolos se vinieron haciendo en todos los partidos. Pero si tú miras en el reglamento del fútbol, ahora que ustedes están con el tema de la locución deportiva en este semestre, si ustedes miran en el reglamento del fútbol, no hay ninguna norma que dice que tienen que los dos equipos salir en uno al lado del otro, luego formarse en una línea, cantar los himnos de cada país o cantar el himno de la ciudad o cantar el himno de la competición en la que se está jugando y luego viene el saludo. Eso no está en ninguna norma.
de las 17 reglas que tiene el fútbol, el fútbol mundial, ¿cierto? Eso no está escrito, pero se adaptó. Por eso es que yo hablo por eso se habla de acto protocolario, ¿cierto? Previo al partido, porque sigue una serie de normas, es un comportamiento que se va haciendo, que ya por tradición se hace cuando los partidos son oficiales. Entonces, primero la salida de los equipos, entonces, bueno, ahora por la pandemia, pues sale uno primero y después sale el otro. Se forman en una línea, lo que decía Milena, se forman en una línea, cantan el himno nacional o los himnos nacionales, dependiendo de la competición que sea. Luego el equipo visitante saluda al equipo local dándole la mano cada jugador. Luego el árbitro llama a los capitanes y hace el sorteo de campo. Luego del sorteo se toman una foto y listo. O sea, y ahí empieza ya el partido. Digamos que ese es el protocolo previo a un partido de fútbol, ¿cierto? Y son una serie de normas que se establecieron en algún momento, alguien las hizo y que se siguió haciendo, parece que les gustó, les quedó gustando la idea y se siguieron haciendo tradicionalmente, pero no son una norma escrita como tal, ¿vale? Es un conjunto de mini reglas para hacer efectivo ese saludo o ese acto protocolar, ese honor, esa honra que se hace entre los dos equipos. Alguien levantó la mano y luego la bajó. Sí, profe, yo también de pronto tenía una duda y era Ujú. si, digamos, en los minutos de silencio también se llevaba a cabo eso. Pues, digamos que los minutos de silencio, pues son homenajes que no están dentro de un protocolo, ¿cierto? Porque pues básicamente es quedarse callado durante un minuto o quedarse callado mientras suena una música, mientras suena una trompeta con una melodía especial, ¿cierto? Pero no, digamos que no es dentro de, es más bien como un acto de guardar respeto a la memoria de una persona fallecida o de un grupo de personas que fallecieron, ¿cierto? Entonces, digamos que no se podría, es una tradición y es más bien para guardar respeto, pero no es, digamos que no hace parte dentro de un protocolo, porque pues al final de cuentas, pues es simplemente quedarse callado y ya, en su forma más básica, ¿sí? Pero digamos que no entraría dentro de ese protocolo. Yo me refiero a protocolo, es como a ese conjunto de normas. Si ustedes se fijan, todo es un proceso, todo es como, va como en un orden, como lo decía usted, Kevin, o en algún momento David lo insinuaba en el tema de ceremonial. Es una ceremonia, ¿cierto? La Eucaristía, por ejemplo, es un acto solemne que tiene un protocolo. Ustedes los que han tenido la posibilidad de ir a Eucaristías se han dado cuenta, o los que las han visto. Lo propio, por ejemplo, cuando las ceremonias de grado, ¿cierto? La ceremonia de posesión de un presidente, el acto de llegada de un presidente al país o la visita protocolaria de un jefe de Estado a nuestro país. En fin, todo este tipo de ceremonias guardan ciertos protocolos o ciertas normas que permiten que se desarrolle el acto en un orden especial, ¿vale? Eso es lo que se refiere un protocolo ceremonial. No confundir con la etiqueta, que es otro concepto que tenemos que tener, ¿vale? La etiqueta se utiliza para la vida o para todas las actividades de la vida social, para todas las actividades de la vida social, ¿de acuerdo? La palabra proviene del francés etiquette, ¿cierto? Y que básicamente traduce rótulo o tiquete, ¿vale? Que se amarraba en las maletas o en los maletines para identificar el contenido que éstas llevaban, ¿vale? Y luego se utilizó el término para ese conjunto de reglas que determinan un comportamiento social, ¿vale? Como por ejemplo, no sé si algunos de ustedes tuvieron la posibilidad, no, creo que no, ustedes están muy jóvenes, de leer el libro de normas de urbanidad de Carreño. Sí, profe, Sí, sí. profe. ¿Sí? Bueno,
exactamente. Entonces, digamos que básicamente el libro de normas de urbanidad, hay algunas normas que pues que digamos que eran muy mojigatas o muy conservadoras para la época, ¿cierto? Y que se han ido transformando, se han ido reformando con el pasar de los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, una de las normas de urbanidad de Carreño decía que las mujeres únicamente debían utilizar falda, ¿sí? Que la falda debería tener medida de 2 o 3 centímetros después de la rodilla, ¿cierto? Que ya una falda de más arriba de la rodilla, ya eso era escandaloso, ¿sí? Que las mujeres debían utilizar medias hasta la parte de abajo de la rodilla que llegara o que, mejor dicho, se confundiera con la falda y que no les permitiera ver las pantorrillas ni nada por el estilo, porque eso era de mal gusto, ¿cierto? Bueno, en fin, todo eso como que se ha ido reformando porque pues eran ideas de un comportamiento de una época que pues para esta época puede ser demasiado conservadoras, ¿cierto? Y que pues de todas maneras no, tampoco es que sean tan graves, no es que sea tan grave que una mujer pues use falda hasta más arriba de la rodilla, no es que sea pues muy grave, ¿sí? Creo que ha habido cosas peores y se ven cosas peores en otros espacios, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, las normas de etiqueta, por ejemplo, normas de etiqueta, no poner los codos sobre la mesa, que eso es de mala educación, a todos creo que nos han enseñado eso, ¿cierto? No comer con la boca, no hablar con la boca llena, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver, no No sé, interrumpir a la gente. eso, por ejemplo, fíjate. No ¿Cómo? hablar como en secreto. Cuando dicen que uno le dice como algo en secreto a una persona. Exactamente. Levantarse de su silla cuando no haya más sillas disponibles, levantarse de su silla para cedérsela a las mujeres embarazadas, a los ancianos o a los menores de edad o a los niños, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? No sé, no comer a deshoras, bueno, en fin, todo ese tipo de reglas Dar de las comportamiento gracias, social, pedir ¿cierto? el favor. Exactamente. Exactamente. Que a muchos, lamentablemente, se le han ido olvidando. Yo todavía soy de los que piensan que la urbanidad de Carreño debería enseñarse, debería, digamos que modernizarse un poco, pero debería seguirse enseñando bajo la base de las normas de urbanidad. Efectivamente, ahí Dylan nos está mostrando el libro de la urbanidad de Carreño. Y ese debería ser un libro de instrucción para todos. Es más, yo creería que se lo deberían también dar a los congresistas, por ejemplo, para que sepan lo que es ser educados y legislar para la gente, ¿no? Indignante, por ejemplo, lo del ministro lo del ministro Carrasquilla diciendo La que una docena de docena de huevos huevos. vale 1.800 pesos. Eso es mucho. Eso acaba de verlo hoy, qué Eso ni horror. robados. Perdónenme, por favor, la expresión. Perdónenme, por favor, la Con razón expresión. él No se iba vayan por... a ofender. Y esto es una opinión muy mía. Ese es mucho hijo de puta. Perdón. Está muy barata la vaina. Perdona. Toca preguntarle de los Villisita por compras eso de trató precio. de salvarlo, Claro. ¿no? Está muy barato los huevos, echémosle IVA. Pero no, el man ya se hundió solo, así, pues preferible no de un valor. Si el man dice, no sé, no tengo idea, pues ¿para qué se vota a dar un valor si no está seguro? No. Más si va a ser semejante cagadón, o sea, qué Coja vergüenza. el celular y averigüe, busque ahí en éxito.com o en Metro o lo que sea. Tantos Busque. asesores que tiene, pues alguno le hubiera podido botar el dato. Mano, o sea, muy es que de seguramente estaba verdad, pendiente. eso es ser uno muy bruto, muy bestia de verdad en la vida para salir a decir una cosa de esas, ¿vale? Pero bueno, no creo que sea, no, yo no creo que el tipo sea bruto, lo que sí es que está muy alejado de la realidad, Desinformado. está muy metido en su mundo y está muy alejado de la Él realidad, no ese es compra el huevos, tema. él no va a la tienda a comprar los huevos. Por Exacto. supuesto, no. Se No, nota y que el no ministro de anda alguien y Hacienda, quiere ¿qué va a comprar hacer los eso? huevos. El ministro está No, más por ocupado eso, en una reforma del carajo. pero de todas maneras, vuelvo y digo, pero que no se convierta esto en un antro, perdón, en un espacio de discusión. Sino más bien, eh, que sea un ejemplo todas esas normas de etiqueta para que nos demos cuenta que a nosotros como colombianos,
al habernos olvidado de ese tipo de normas, pues creo que estamos cometiendo muchos errores en materia de convivencia ciudadana y en materia de, precisamente, por ejemplo, los políticos en materia de gobernar para la gente. Creo que se les ha olvidado, ¿vale? Entonces yo por eso recomendaría que la cátedra de civismo, que era donde se enseñaba todo este tipo de normas, se mantuviera o volviera, porque creo que ya no existe. Creo que eso está metido supuestamente dentro de las ciencias sociales. Pero bueno, en Profe, fin. pues no sé, cuando yo estaba estudiando ya no se daba civismo, ya no se daba civismo cuando yo estudiaba. No, a nosotros Cuando nos En mi estuve en llegaron, época primaria, era opcional verlo. cuando estuve imagínate. en primaria, sí, cuando ya entré a bachillerato, o sea, yo como hasta No. tercero de primaria, cuarto, alcancé a ver algo que era algo como civismo, tenía un nombre similar. Sí, Y lo ya que, después no, desapareció. lo que pasa es que, por ejemplo, esa materia la están tratando de meter como una cosa que se llama Cátedra de la Paz. Pero es que Cátedra de la Paz, como yo la entiendo, ¿cierto? Porque yo la dicto acá en el superior, es otra cosa muy diferente al civismo y a las normas de Sí, convivencia. es súper Muy diferente. diferente. Yo vi eso, fue en las fases militares cuando entré a noveno, y no tiene nada que ver con civismo. No, 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 exactamente. Entonces, precisamente, sí, porque Cátedra de la Paz es una discusión sobre resolución de conflictos, qué conflictos hay, cuáles son, digamos, que algunas normas para la resolución de conflictos, el diálogo, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Que hay que saber para poder, pues, convivir en paz o resolver situaciones de conflicto. Bien, entonces ya lo sabemos, la etiqueta es ese tipo de normas, ese conjunto de reglas que influyen en el comportamiento o en la vida social de las personas, ¿vale? Obviamente, más que ser un concepto diferente, hacen parte de un concepto de protocolo ceremonial, ¿vale? Las normas de etiqueta, pero no quiere decir que sea la base del protocolo ceremonial, ¿vale? Una cosa son las normas de comportamiento y otra cosa son las normas o el orden como se debe hacer un evento, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. ¿Listo? Bien. Al hablar de protocolo, muchachos, al hablar de protocolo, también tenemos que tener mucho en cuenta algo que es muy importante y son las precedencias. ¿Qué son las precedencias? Las precedencias básicamente son aquellas normas que determinan el orden de la colocación y nombramiento de las personas según su importancia y cargo dentro de un evento. ¿Vale? Uy, profe, Entonces, ¿puede repetir eso? Por señora. favor. ¿Puede repetir? Por favor. Sí, las precedencias, ¿vale? Que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un evento. Las precedencias. Las precedencias son aquellas normas que determinan el orden de colocación y nombramiento de las personas según su importancia y cargo, ¿vale? Esto es supremamente importante. No sé si ustedes han visto en algunos eventos, en algunos discursos sobre todo, que al momento de saludar, por ejemplo, el presidente o una de las personas que va a hacer el discurso, al momento de hacer el saludo, empiezan a nombrar a un montón de personas, ¿cierto? Entonces, un saludo muy especial para el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, para el ministro para el jefe de gobierno tal cosa, para el... ¿Sí? ¿No lo han visto? Me imagino que sí. Sí, señor. Sí, profe, que es, por ejemplo, en lo que llaman, ay, ahorita se me olvidó, cuando se posiciona el presidente, lo que le llamaban el pasadero de manos, algo así, que es cuando ya en la Casa de Nariño pasan mandatarios de otros países y Bueno, pero políticos a saludar no, al presidente, ¿sí? pero creo que ahí estás confundido, Sebastián, en una cosa, Ok, y es que perfecto. una cosa es el saludo protocolar,
lo que tú dices, el pasamanos, que estar saludando, todos se hacen en filita y el tipo va pasando, tin, tin, y va saludando uno por uno. Eso es una cosa, ¿vale? Ok. Que eso se organiza dentro de un protocolo dependiendo de un evento, ¿vale? Pero en este caso, a lo que yo me refiero de las precedencias es al momento de colocar los nombres según cargo e importancia en el sentido de el discurso, ¿ya? Cuando ya estamos empezando para hacer un Ok, ya, saludo, ya ¿vale? entendí. Que son las No, pues yo precedencias. hacía referencia a eso porque en eso, pues, bueno, en las veces que yo de pronto vi esa parte de cuando el presidente se posesiona, siempre es en un orden específico como de eso, como de cargos altos, de posiciones importantes, como a lo que dirían el menos importante. Exactamente. Ah, ok, ese es el concepto de precedencia, Sebastián. En eso sí lo tiene claro, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, al momento de dar el discurso, ustedes se han dado cuenta que los tipos empiezan a saludar y muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes al señor presidente de la República, bla, 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 tal. Ese orden, ese saludo protocolar, que eso lo vamos a ver ahorita en el orden del día, ese saludo protocolar debe tener en cuenta precisamente el orden de precedencia de los invitados o de las personas que están en nuestro evento, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en una empresa, la máxima autoridad es el presidente de la compañía, ¿sí? O el presidente de la junta directiva de la compañía, ¿sí? Y de ahí para abajo, todos los cargos en orden de importancia. Para eso es que existen los benditos organigramas de las empresas, ¿cierto? Pues está el presidente, luego viene un gerente, luego viene un secretario de gerencia, luego viene, y así sucesivamente. Dependiendo de cómo esté el organigrama de una empresa, se hace el orden de precedencia a la hora de hacer la colocación de los personajes, ya sea en una mesa directiva o a la hora de mencionarlos en un discurso. ¿De acuerdo? Lo propio, por ejemplo, en una institución educativa, la máxima autoridad es el rector, ¿cierto? La máxima, y de ahí para abajo, todas aquellas personas que hagan parte de la administración de la institución. En la parte eclesiástica, o sea, en la iglesia, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de la iglesia católica, pero pues me imagino que cada iglesia tendrá su orden jerárquico, pero en la iglesia católica, digamos, la máxima autoridad es el Papa y de ahí para abajo vienen cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, prefectos apostólicos, yo no sé esa vaina qué será, vicarios apostólicos, los canónigos, monseñores y por último los sacerdotes. Entonces, pues ya ahí ustedes investigarán y mirarán qué carajos es un vicario apostólico, qué carajos es un canónigo, ¿cierto? Entonces, es para que ustedes tengan claro qué o cómo se hace el orden de precedencia. Y cuando se trata de gobierno, ¿cierto? O política, revísense, échenle una revisadita al decreto 770 de 1982. Capítulo quinto, que es el reglamento y protocolo ceremonial de la presidencia. Profe, ¿cuál decreto puede repetir, por favor? Decreto 770 de 1982. Échenle una miradita, búsquenlo por ahí por internet, échenle una miradita. Listo, profe. Ahí están todas las normas de protocolo de la presidencia. Perdón. De la presidencia de la República. De la presidencia de la República. En el capítulo quinto están las normas de precedencias, ¿vale? Las normas de precedencias. Y entonces ahí hay una lista de 56 personas en su orden, ¿vale? De 56 personalidades que se deben dictar en el orden en el que están. Les digo las 5 primeras. Primero, se debe mencionar al presidente de la República, en caso de que no sea el presidente el que está
dando el discurso. Primero se debe mencionar al presidente, luego al cardenal primado del país. En tercer lugar, se debe mencionar a los expresidentes de la República, si es que está en la sala o está en el recinto. En cuarto orden, a un señor designado a la presidencia, ¿vale? En caso de que no esté el presidente de la República. Como quinto, debe anunciarse al ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, si hay un ministro de Relaciones Exteriores de otro país o el nosotros, o el ministro de nosotros, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, de ahí para abajo, si ustedes revisan ese decreto, se van a dar cuenta del orden de precedencias que hay en el gobierno o a la hora de hacer los protocolos del gobierno, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta ese tema de las precedencias dentro del protocolo. ¿Cuáles son las vías para establecer esas precedencias? La primera es se basa en la costumbre y usos de las comunidades y los pueblos. ¿De acuerdo? Ojo, no en todas las regiones, no en todos los países se tienen las mismas precedencias, ¿vale? Y de acuerdo a esas costumbres, tienen su orden de precedencia, es decir, tienen personajes más importantes que otros, ¿de acuerdo? La otra es por norma, la otra vía es por norma, en este caso como la del decreto 770 de 1982, ¿de acuerdo? Que ahí está establecido cuáles son los criterios para determinar quiénes son las personas que tienen más importancia que otras dentro de un gobierno. Y la otra es la interpretativa, que esa aplica mucho a la hora de hacer nuestros eventos. Y es básicamente, pues, revisar qué personalidades, de acuerdo a su trabajo o de acuerdo a su cargo en alguna, no sé, en alguna empresa o en el gobierno, qué sé yo, qué personas deben tener esas prioridades a la hora de dar un discurso o a la hora de sentarlo en una mesa directiva o en una mesa de invitados, ¿vale? Por eso les digo, ahí ya se basa, o en este punto, en esta vía, se basa más en la interpretación del jefe de protocolo, de la persona que está organizando el evento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar esto hasta acá, muchachos. No sé si hay alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahora o algún comentario. O sea, profe, ¿cómo son las maneras? Interpretativa, ¿qué otra? Sí, la primera manera es por costumbres, ¿vale? Por costumbre, es decir, que de generación en generación, una región o un pueblo establece que la persona más importante es tal, luego le sigue tal, luego le sigue tal y luego le sigue tal. Y eso se mantiene por mucho tiempo, por pura costumbre, ¿sí? Profe, Señora. entonces no en todas las comunidades va a ser más importante, digamos, siempre va a cambiar ese orden. Correcto. ¿Sí? Es correcto eso que tú estás diciendo. O De sea, hecho, no siempre va a ser el presidente el más importante, o eso depende también de... Depende porque hay regiones o hay países o hay sitios en donde no siempre el que tiene el mayor cargo es el más importante, ¿sí? Hay países, por ejemplo, que tienen una cosa que se llama la Junta de Sabios, ¿sí? ¿Sí? O el oráculo. En épocas anteriores hablábamos del oráculo, que no necesariamente, perdón, era el jefe de gobierno, sino que era una persona que sabía mucho y a él se le debía un respeto casi que sepulcral no, casi que de Dios. Divino. ¿Y ¿Cierto? quién determina Exacto. esas precedencias? Entonces, sí, casi que era una deidad en la comunidad. Entonces, a esa persona se le daba el título de
oráculo, y entonces eso era el más importante, pues, de toda nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, esa es la forma de costumbre, que por costumbre, de hacer una precedencia o de establecer unas precedencias. Profe, ¿quién establece esas precedencias? ¿Quién las El determina? pueblo, la misma comunidad, Ah, ok. la misma comunidad, ¿vale? Profe, eso es como la monarquía y los primeros ministros y eso. Eso Por es ¿Sería en ejemplo, tradición, otros países? se va creando como por tradición. por ejemplo, exactamente. La misma gente va dándole el título de monarca, bueno, y obviamente, fíjate que la monarquía, por ejemplo, una de las monarquías que más ha durado en la historia es la monarquía inglesa, creo que junto con la de Países Bajos, si mal no estoy, que todavía sigue siendo una monarquía. La monarquía británica, la monarquía española, pues ya se volvió, ya es una cosa más de filosofía, de costumbre, de tradición, porque, por ejemplo, España tiene un jefe de gobierno que casi que lo consideran presidencial, ¿cierto? Entonces, digamos que esa parte de la monarquía en España es algo más bien una figura, pero, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? Y en Gran Bretaña, en todos los países de la Gran Bretaña, es una autoridad, ¿ya? Y entonces ahí, pero esa precedencia o esa autoridad, pues ya después se dio por decreto, pero inició siendo por costumbre. Y la gente adopta, en Inglaterra, adopta el tema de la monarquía como su autoridad máxima. Incluso hay normas que obligan a la gente, por ejemplo, a guardar respeto a ciertos sitios o a hacer ciertas reverencias en ciertos sitios de la monarquía, que me parece, a mí personalmente, me parece un absurdo, pero pues son las normas de allá. Y pues no cualquiera, o sea, no porque yo, a mí, no porque yo no esté de acuerdo, no tengo que llegar allá a ir a respetarlas. Al contrario, tengo que, como dice la frase, a la casa que fueres, haz lo que vieres. Entonces, precisamente por eso, Sí, ¿vale? claro, las normas así como en Medio Oriente que tienen, por ejemplo, que las mujeres no pueden mostrar mucho digamos, Sí. cuerpo y eso, pues le toca uno Yo, adaptarse. la vez pasada yo puse en Twitter una cosa que a mí me parecía pues realmente absurdo en el tema de las redes sociales, y es que hace poquito hubo una etiqueta del Ramadán. Recuerden que estamos en esas fechas de la celebración musulmana del Ramadán, y pues, a ver, unas niñas en bikini poniendo la etiqueta del Ramadán. Qué absurdo y Qué ilógico. falta de respeto, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y después dicen que por qué los musulmanes nos bombardean y que por qué los musulmanes nos segregan. Pues a ver, porque nosotros los occidentales no entendemos. ¿Ya? Entonces simplemente ponen la etiqueta para poder aparecer de primeras ahí en las historias y en las redes sociales. Por favor, hay que respetar ese tipo de cosas y ese tipo de tradiciones. Bueno, muchachos, dejemos hasta acá por hoy, ¿vale? Pasado mañana continuaremos entonces para terminar esto y para poder conocer y saber cuáles son las normas del orden del día, para poder irles dejando eh, los ejercicios que vamos a ver ahora de maestría de ceremonias, para ir cerrando nuestro semestre y pues a ver si alcanzamos a hacer el stand-up comedy eh, final, ¿vale? Entonces, muchachos, nada, nos veremos. Cuídense mucho, por favor. Chao, Chao, profe. profe, gracias. No, Gracias, profe, profe. feliz día. Bendiciones, Ah, profe. Bye. profe, gracias. Gracias. Amén.